Conexión con Dios. Versículo 1 en adelante. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5. Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho, ¿qué? Fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho, ¿qué? Fruto, y seáis así mis discípulos. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Le quiero en esta noche desglosar este capítulo 15 en 10 principios que usted y yo vamos a aprender para dar fruto. Lo primero nos lo dice Juan capítulo 15, versículo 1. Póngame la primera diapositiva, por favor. Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Cuando la Biblia habla de ese término vid, está hablando de un viñedo donde se producen uvas. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un viñedo. Son lugares grandes de agricultura donde la gente se propone sembrar una semilla, crece un tronco, salen unas ramas que producen el fruto de la uva. Cuando Dios habla de lo que Él es, está haciendo referencia a que el reino de Dios es como un campo fértil, donde todo lo que se siembra allí debe de producir un fruto. Cuando la Biblia habla del reino de Dios, hace referencias distintas referente a lo que eso significa. Recuerde que Jesús en muchas ocasiones habló en parábolas, dando ejemplos, y lo daba de acuerdo a su entorno. Jesús se movía en esa época en lugares donde habían muchos sembrados y muchas viñas que producían fruto. En alguna ocasión, allá en Mateo capítulo 20, dice la Biblia en el versículo 1 que Jesús se refirió en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en un campo. Entonces, cuando habla de los cielos, del reino de los cielos, está diciendo: el reino de los cielos es un lugar donde lo que se siembra tiene que producir bendición. Lo que se siembra tiene que producir fruto. También en Mateo capítulo 13, verso 24, Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para la viña. Entonces está dando un ejemplo de que el reino de los cielos es un lugar donde debe de haber fertilidad. En ese reino de los cielos es donde usted y yo, como hijos de Dios, somos puestos para dar fruto. Cuando Dios creó el huerto del Edén, ese era el reino de Dios. Y Dios puso allí a Adán y a Eva. Los sembró a ellos en ese lugar como una forma de semilla.
Y Dios les dijo a ellos: fructificad, multiplicaos, llenen la tierra, sojúzguenla. Allí en la tierra donde están, produzcan fruto. Y allí es donde Dios hace una referencia clara a lo que usted y yo debemos de vivir como cristianos. Y es que usted y yo, al ser cristianos, somos parte del reino de Dios. Y la Biblia nos habla de que Dios es como esa vid verdadera que quiere producir en usted y en mí fruto de bendición. Levante su mano, por favor, y diga conmigo: Dios quiere que mi vida produzca fruto. Ahora mire lo segundo que quiero enseñarle. Jesús dice: y mi Padre es el labrador. Ahora, no solamente Él nos ofrece un terreno para que usted y yo demos fruto, sino que dice: mi papá, Dios, quiere venir a tu vida e encontrar fruto. Cuando habla del labrador, era la persona que recogía la uva, que la recogía y que recogía ese fruto de esa vid. Dios, mi querida iglesia, quiere que nosotros le demos fruto a Él. Dios es el labrador. Y cuando la Biblia habla del fruto, está diciendo de que Dios quiere, como labrador, venir a nosotros e encontrar fruto en todo lo que nosotros hagamos. Cuando usted ve un árbol fructífero, usted ve un árbol que está produciendo fruto. Y cuando la Biblia habla del término fruto, está hablando de que todo cristiano está llamado a ser productivo. Todo cristiano está llamado a que a lo que se meta a hacer, tiene que salir adelante. Dios nos ha puesto en medio de una familia, de un trabajo, de un ministerio, de una sociedad. Y el mismo Jesús dijo: yo los puse a ustedes para hacer luz. Yo los puse a ustedes para hacer cabeza. Yo los puse a ustedes para hacer bendición. Y yo quiero que usted se le grabe algo en su corazón, en su mente, y es que el deseo de Dios es que usted y yo fructifiquemos. Que tu área financiera sea un área fructífera. No de escasez, no de ruina, no de pobreza, no de mendicidad. No que andes raspando la olla para pagar la renta, para suplir allí los gastos, sino que sin importar lo que suceda afuera, como esté la economía afuera, tú seas un árbol fructífero. ¿Sabes por qué? Porque tú no estás sembrado en el mundo, tú estás sembrado en el reino de Dios, y lo que se siembra en el reino de Dios debe producir fruto. Aleluya. Que nuestra familia sea fructífera. Que nuestro matrimonio sea bendición. Que nuestros hijos crezcan en bendición. Que tengamos un hogar que mostrar al mundo como un hogar de bendición. Que nuestra familia pueda evidenciar a Cristo. Y Dios quiere descender y ver ese fruto en cada uno de nosotros. Que en nuestra parte ministerial, ese grupo vida, tu función ministerial, el ganar almas, el servirle al Señor, sea un área no de una tierra infértil, no un ministerio escaso, no un grupo vida, hermano, seco, sino que Dios quiera asomarse a tu grupo vida y ver fruto en lo que hacemos. Dios quiere que usted y yo demos fruto, porque Él es el labrador. Él quiere recoger nuestro fruto. Y mire lo que dice en el tercer principio que quiero mostrarle hoy, en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Por supuesto,
El agricultor siembra la semilla, comienza a crecer la matica, comienza a desarrollarse la vid, pero en medio de ese crecimiento comienza la cizaña, comienza a haber maleza, animalitos, y entonces ese agricultor tiene que comenzar a podar. Allí vemos una foto de lo que es un viñedo sin todavía dar fruto. Ese es el inicio. Pero ese labrador, aquel fruto, aquella ramita que limpie pero no da fruto, la corta, la echa fuera para sembrar algo que sí produzca. A Dios le gusta sembrar en su reino personas que le demos fruto a Él. Por supuesto, cuando nosotros llegamos al reino de Dios, cuando entramos a ese campo donde Dios gobierna, venimos malformados por este mundo. Venimos con mañas, con errores, con una mentalidad pagana, venimos con una mentalidad llena de mundo, venimos malformados. Todos llegamos así a Cristo. Por eso la Biblia dice, no os conforméis a este mundo, sino transfórmense. Cambien su manera de pensar, renueven el espíritu de su mente. Y allí es cuando al nosotros entrar al reino de Dios, al tú convertirte a ser cristiano, al tú aceptar a Cristo en el corazón, el proceso al que entramos cada uno de nosotros es un proceso de limpieza, de liberación, de restauración, donde Dios va a comenzar a limpiarte, a podarte. Aquella persona que quiera dar fruto se deja podar. Aquella persona que quiere crecer en la obra de Dios se deja formar. Es sensible al cambio. Es una persona que reconoce su necesidad de Dios. Es una persona que le dice al Señor, Señor, yo realmente necesito de ti. Necesito que me trates. Es aquella persona que no se pone brava cuando la regañan. No se pone mal cuando se exhorta, sino que reconoce. Hermano, ¿cuánta gente ha sido cortada porque no permite el trato de Dios? ¿Cuánta gente, hermano, se ha salido del propósito de Dios porque no han permitido que Dios los forme? Mire lo que pasó con Adán y Eva. Literalmente pasó esto que dice este texto. Dios los sembró en el huerto del Edén, pero ellos fueron rebeldes, desobedientes, y Dios cogió esa ramita, la cortó y la echó fuera. ¿Por qué la gente sale muchas veces del ministerio? Porque no solamente estamos llamados para ser sembrados, sino también para ser procesados por Dios. Cuando Dios más adelante llama a Abraham, le da una palabra, pero lo procesa. ¿Sabe usted que Abraham recibió la promesa de un hijo a los 75 años y a los 100, es decir, 25 años después, vio la promesa cumplida? Fueron 25 años de trato. Tuvo que circuncidarse, tuvo que morir a él mismo, tuvo que aún renunciar a muchas cosas, ser procesado por Dios. Escúcheme esto, un creyente que no es procesado no da fruto. Un creyente que no entra al proceso de Dios, sino que quiere las cosas ya. Es una persona que es inmediatista. Dios me lo prometió ayer, se cumple hoy. Es una persona que va a renunciar a los procesos de Dios, y al renunciar a los procesos de Dios, esa rama es arrancada y echada afuera. ¿Cuántos de ustedes quieren dar fruto en su vida? Necesitamos todos ser procesados. Y le digo esto porque hay mucha gente que dice, sí, yo le quiero servir a Dios, pero Dios no me toque. No me toque. Cuando se le da un consejo, hace caso omiso. Gente orgullosa, sabiondos, cree que se la saben todas. No buscan un consejo, no buscan orientación. Tienen una prepotencia en su corazón. Pero aquellos que agachan la cabeza le dicen, Señor, haz lo que tú tengas que hacer.
Mire lo que Dios hizo con José. Dios a sus 17 años le da un sueño y le dice: José, vas a ser el gobernante de una nación. A los 17, pero a partir del llamado vino el proceso. ¿Vino qué? El proceso. Y ahora sus hermanos lo aborrecen, lo meten a una cisterna, lo trasladan a Egipto, lo tratan como esclavo, lo juzgan injustamente, lo meten preso en una cárcel. David, Dios lo llama a ser rey, pero en el siguiente capítulo hay un Goliat. Luego Saúl lo persigue, luego tiene que huir al desierto, esconderse en cuevas. Eso es como se llama, iglesia, proceso. Toda persona que no se deja podar por Dios no llega a dar el fruto que Dios quiere que esa persona dé. Tú sí puedes llegar a dar fruto en tu ministerio. Tú sí puedes llegar a dar fruto en tus finanzas. Tú sí puedes llegar a dar fruto en tu vida. Tú sí puedes llegar a dar fruto en tu familia. Pero antes de la bendición viene la transformación. Y qué bueno es que usted y yo nos dejemos tratar por Dios. Pero entendamos que Dios quiere que usted y yo sí demos frutos. ¿Cuántos de ustedes quieren dar fruto abundante en Cristo Jesús? Amén. Sigamos al cuarto principio. Está en el versículo 4. Y Jesús nos habla y nos muestra el secreto para dar fruto. Dice la palabra: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Cuando la Biblia habla de vid, pámpano, fruto, está haciendo una comparación con este arbolito que ven en las pantallas. Allí está la vid, que es el tronco. Luego de la vid se extienden los pámpanos, que son las ramas. Y de las ramas sale ¿qué? El fruto. Y Jesús es muy claro cuando dice: ustedes están llamados a llevar fruto, no a producir fruto, sino a llevar fruto. Pero ustedes van a llevar fruto si el pámpano está pegado a la vid. Al inicio del texto decía Jesús: yo soy la vid. ¿Quién es el tronco? Jesús. Y dice: si ustedes están pegados a mí, van a llevar fruto. Usted no está llamado a producir dinero. Usted no está llamado a producir almas. Usted no está llamado a llevar el cambio a su casa. Usted está llamado a llevar bendición. Porque es Dios quien da el poder para hacer las riquezas. Escúcheme esto. Dios es el que da en nosotros la habilidad para hacer las cosas. Dice la Biblia que Dios es el que añade el crecimiento. Dios es el que va a traer prosperidad a tu negocio, a tu familia, a todo lo que emprendas. Pero allí es cuando tenemos que entender un concepto muy claro, iglesia. Usted y yo no producimos, usted y yo llevamos fruto. Y se lo digo porque hay personas que dicen: Señor, yo voy a servirte. Y salen a hacer la obra de Dios. Van y evangelizan, van y consolidan. Pero ¿sabe de qué? Se da cuenta Dios de que esa persona se desconectó de la vid. ¿Sabe usted que hay mentores haciendo la obra de Dios sin Dios? ¿Sabe usted que hay mucho cristiano saliendo a hacer dinero desconectado de Dios? Porque ellos no han entendido este principio. Dios no dice produzcan fruto, Dios dice lleven fruto. Y ustedes van a llevar fruto si están pegados a la vid, que es Jesucristo.
Y ahí es cuando la Biblia nos exhorta y nos dice claramente, ustedes dependen de mí. Cuando la Biblia dice, si ustedes están pegados a la vid, van a producir, van a llevar fruto, está diciendo, yo quiero que tengas una vida de dependencia de mí. Una vida de comunión, de relación, de amistad, de compañerismo, de unión. Dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando Jesús se hizo hombre, Él lo que quería era acercarse a nosotros. Un Dios cercano, al que la gente pudiera tocar, hablar, sentir. Y dice más adelante el texto de que el Espíritu Santo ahora nos ha abierto un camino, un libre acceso a Dios por medio de Cristo. Para que usted y yo dependamos de Cristo. Y dice el libro de Hebreos, acérquense con confianza al trono de la gracia. Acérquense, búsquenlo a Él. Los grandes hombres de Dios nombrados en la Biblia tenían un calificativo de íntimos. Mire que Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón. Dios llamó a Abraham el amigo de Dios. Dios llamó a Daniel el amado. Dios tenía una relación con ellos. Porque si no hay relación, no hay comunión. Y si no hay comunión, no hay intimidad. Y si no hay intimidad, no hay revelación. Y si no hay revelación, no hay poder. Y si no hay poder, no hay fruto. Esto me lleva a entender un principio muy claro. Y es que si yo quiero dar fruto, tengo que estar pegado a Dios. Para usted hablar de Dios, primero tiene que hablar con Dios. Para usted salir a hacer finanzas, salga bajo la revelación de Dios. Aprendámonos a mover en la palabra de Dios. ¿Usted recuerda allí en el Nuevo Testamento cuando los discípulos dice que se fueron a pescar y habían pasado toda la noche, no pescaron nada? Toda esa noche infructuosa, al otro día frustrados, no tenían dinero, comida para sus familias. Pero Jesús aparece en escena en la madrugada y les dice, muchachos, tiren la red en este momento. Y dice la Biblia que Pedro dijo, Señor, no hemos pescado nada, pero en tu palabra tiraré la red. El secreto del éxito financiero en la vida cristiana es movernos con una palabra de Dios. Escucha eso. Muévase con una palabra. De otra forma, usted está saliendo a un mundo competitivo con las mismas herramientas de los impíos y en la misma crisis del impío. Pero sencillamente cuando estos discípulos dijeron en tu palabra, tiraron la red y hermano, los peces Dios los juntó debajo de la barca de ellos y recibieron una cosecha impresionante. En un momento, en un instante. Si nosotros queremos ver una familia fructífera, movámonos pegados a Dios. Si usted quiere vivir una vida de bendición, péguese a Dios. Si usted quiere tener un ministerio fructífero, primero pase tiempos con Dios. 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 La gente, hermano, grande en el reino de Dios es aquellos que pasan tiempos con Dios y son victoriosos con los hombres. Por ahí hay un dicho muy popular que dice que el cristiano que no ora, el diablo se lo... ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de intimidad con Dios? ¿Estás pegado a la vid? ¿Estás pegado a la vid? Cuando sales a predicar, eres una extensión de la vid. Cuando sales a hacer negocios, eres una extensión de la vid. Cuando sales a levantar familia, eres una extensión de la vid. Y allí es cuando Dios nos exhorta y nos dice, si ustedes permanecen en mí, entonces van a
a llevar mucho fruto. Ahora miremos el quinto principio. Y mire lo que dice Jesús, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo le hago una pregunta, ¿qué hace una rama tirada en el piso? ¿Será que le salen frutos? Y esa rama la produjo un tronco. Pero esa rama de alguna forma se zafó del tronco, cayó al piso. Déjeme decirle algo, hay mucha gente cristiana que anda como ramas sueltas, queriendo dar fruto en sus fuerzas, queriendo producir fruto, despegados de la vid. Y allí es cuando hay un texto muy fuerte, y es ese. A mí personalmente fue uno de los, quizás la frase que más me impactó al principio de mi vida cristiana, donde Dios me dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Nada. ¿Cuánta gente hay con ministerios pero sin fruto? Con trabajos pero sin fruto. Con familias pero sin fruto. Cristianos con hogares destruidos. Cristianos con finanzas en la ruina. Cristianos que no han aprendido a moverse con Dios, sino sin Dios. Y allí es cuando en el campo que es el reino de Dios, de esa forma no producimos fruto. Hace unos días leí un texto que me gustó mucho. Abra su Biblia por un momento en el Salmo 147. Si quiere, deje su Biblia abierta allí en Juan capítulo 15. Salmo 147, versículos 10 y 11. Vamos a leerlo. Y mira el concepto que tiene Dios del hombre. Salmo 147, versículo 10. Dice la palabra, no se deleita, está hablando Dios, no se deleita Dios en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y los que esperan en su misericordia. ¿Qué está diciendo el salmista? A Dios no lo emociona tu habilidad, nuestra capacidad, nuestra elocuencia, nuestra agilidad para hacer negocios, nuestra malicia, nuestra mentalidad. Dice, a Dios no le impresiona nada de eso. Dice, a mí me impresiona un hombre que me teme y que espera en mi misericordia. Uno de los conceptos que tiene que cambiar en nuestra mente es que nuestra bendición proviene de Dios. Tu prosperidad no viene de tu trabajo, de tu empleo, de tu calificativo como intelectual, en tu título, en tu profesión. Dice aquí la palabra, se complace Jehová en los que le temen y esperan en su misericordia. Usted y yo estamos llamados para llevar fruto, pero el que produce el fruto. Conexión con Dios.